Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes, puntualmente, a esta hora nos reúne a la mesa familiar a hablar de temas de interés, de cosas que realmente nos preocupan, que nos interesan, que queremos enterarnos, cosas que por ahí conocemos mucho, otras no tanto, y con temas que siempre tratan de llegar, digamos, a la gente que más lo necesita, ¿no? Esa fue la consigna de nuestro programa durante estos 10 años y es lo que seguiremos haciendo. En primer lugar, le quiero pedir disculpas porque este programa lo tendríamos que haber hecho el martes pasado. Bueno, tuve un problema con la voz, me quedé prácticamente difónico, no podía hablar mucho, así que tuvimos que posponerlo. Quiero agradecer a nuestra invitada de hoy que pudo posponerlo y pudo venir hoy, concurrir nuevamente, porque el tema lo amerita también, ¿no es cierto? Ustedes saben que agosto es el mes de la lactancia materna y se cumplió la semana de la lactancia materna, con diversos acontecimientos, actos, tareas de concientización. Pero siempre todo como que es poco, que como que no alcanza, ¿no es cierto? Siempre tratamos de hacer todo lo posible, considerando que la alimentación con el pecho materno es lo más sublime que puede haber. Alimentar a su bebé, si uno pudiera, como nos dicen, desde que nace hasta el año y medio, 2 años, si es posible, ese bebé va a crecer sanísimo, con todos los requerimientos nutricionales, calóricos, proteicos, con el afecto, con un crecimiento acorde y más aún teniendo en cuenta que en esos primeros 2 años un poco se forja el futuro de ese niño, ¿no es cierto? El desarrollo madurativo, el desarrollo cerebral de esa persona y así va a funcionar en la vida adulta. Por eso es que todos los años, en estos 10 años, todos los años le dedicamos un programa exclusivamente a lactancia materna. Hoy vamos a hablar de eso, de los beneficios, del por qué hay tanta deserción en el tema de dar el pecho materno. Vamos a hablar un poco de los mitos, de las realidades. Y bueno, por eso hoy contamos con la colaboración, y les agradezco ya, de una persona que realmente entiende el tema. Ella es licenciada en nutrición, es la nutricionista que formó parte en 2 ciclos, fue presidenta del Colegio de Nutricionistas de Misiones. Estoy hablando de la licenciada Marta Zadorozne y aparte cumple un rol muy importante. Es la responsable del área de nutrición infantil en el Ministerio de Salud Pública de la provincia de Misiones. Una tamaña tarea, ¿no? Trabajando mucho en los CAPS, trabajando con gente de escasos recursos, donde debe privar el pecho materno, que a veces es el único alimento que puede recibir el bebé. Porque hay otras personas que tienen más posibilidades de decir, bueno, a los 6 meses comienzo con la carne, con esto, con lo otro, pero a veces no se cuenta con todo eso. Entonces, vamos a buscar las alternativas, vamos a hablar de esto. Esperamos, como siempre, sus preguntas, como ustedes siempre participan en toda la provincia. Recuerde que pueden comunicarse vía mensaje de texto o vía WhatsApp. Por favor, no envíen mensajes de audio porque no los podemos reproducir. Y el número para comunicarse, el que está en pantalla, 3764 14 55 53. Y a partir de este momento, luego de la presentación, vamos con la licenciada Zadorozne directamente a hablar de alimentación con el pecho materno y alimentación de la madre que da de mamar. vuelta y como les decía, licenciada, un placer tenerla con nosotros.
toda una, digamos, una trayectoria en la provincia, ¿no es cierto? Así es, bueno, no, el agradecido somos nosotros en nombre del Ministerio de Salud por darnos esta oportunidad, ¿no es cierto? Porque de eso se trata la conmemoración de la semana, entendiendo que desde Salud está entre los protocolos de atención, ¿sí? Si hay algo que los profesionales lo hacen y sobre todo en atención primaria, los promotores, los enfermeros, los equipos de salud, siempre es trabajar en lactancia materna. Pero bueno, en esta semana que se conmemora del 1 al 7 de agosto y también a lo largo de todo el mes, se refuerzan todas las actividades, ¿no es cierto?, con la comunidad, ¿no es cierto?, para difundir. Sí. Así que el agradecimiento en nombre del Ministerio somos nosotros. Y bueno, dada la importancia, ¿no? Y bueno, como figura en pantalla, cada año, ¿no es cierto?, porque se conmemora desde el año 1990, ¿no es cierto?, cuando en esta semana, donde organismos como UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, junto con WABA, que es la sigla en inglés de la Alianza en Defensa de la Lactancia, comienzan a declarar en esta semana, ¿no?, justamente para difundir. Y cada año se trabaja con un lema, ¿sí? El año pasado, por ejemplo, fue proteger el medio ambiente. La lactancia materna también contribuye a la protección del medio ambiente. Otros años era lactancia materna, la primera hora salvavidas. Así que, bueno, y este año es proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida. Compartida. Vaya nombre, ¿sí? Que si bien la lactancia materna es, ¿no es cierto?, prioridad y se trabaja con la madre, ¿sí?, y se necesita la decisión de la madre para amamantar, el éxito de la lactancia materna va a contribuir de acuerdo al apoyo que contenga de la familia, de su pareja, ¿sí? Es muy importante el apoyo de la pareja, sí. Y está comprobado y estadísticamente, y lo comentan, cuando la pareja ya desde el embarazo, ¿no es cierto?, asiste a los controles y se prepara, ¿no es cierto?, cómo alimentar a ese bebé, y después la atención y el acompañamiento de esa madre, porque la lactancia materna, a decir verdad, demanda mucho tiempo, demanda atención. Son 6 meses, ¿sí? Los primeros 6 meses, desde la primera hora de vida hasta los 6 meses, es lactancia materna exclusiva y a libre demanda. ¿Qué significa esto? Esto significa que cada vez que el bebé lo quiera, ¿sí? Cada vez que el bebé lo requiera, no hay horario, ¿sí? Entonces la madre tiene que estar abocada. Entonces de ahí la importancia del apoyo de la familia, de los amigos, de la abuela, ¿sí?, de la suegra, de las amigas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esa madre tiene otros hermanitos y demás, bueno, ayudarla. Y una vez que se incorpora también al trabajo de los jefes de trabajo, de los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque eso después va a redituar en el beneficio. Aunque esa madre se tenga que aislar un tiempo para amamantar a ese bebé después se va a enfermar menos. Sí. ¿Sí? O sea, entender que la lactancia materna es la primer vacuna, es la vacuna, le va, además de todos los nutrientes, ¿sí?, que le aporta, ¿sí?, y que están adaptadas para el bebé, ¿sí?, a la especie humana, Sí. La importancia de todo lo que es la protección, los anticuerpos, Así que de ahí la importancia. Tenemos que dimensionar lo que significa. Casualmente escuchaba con todas estas las conferencias y bueno, en medio de la pandemia que hubieron más redes, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, un médico decía, si dimensionáramos, ¿no es cierto?, los beneficios y tuviéramos que pagar verdaderamente el costo en salud, cada uno le íbamos a dar mayor importancia. Es más que el agua potable, que es la principal estrategia para reducir la morbimortalidad infantil. Y también los beneficios para la madre, ¿sí?
¿Por qué? Porque esa madre se va a recuperar mucho más pronto del parto, sí. ¿sí? Va a tener menor probabilidad de tener cáncer, sí. Cáncer de mama, cáncer de cuello, cáncer de ovario, y además, algo muy importante, que va a recuperar su peso. Va a bajar de peso, que tanto les preocupa a las mamás, ¿no es cierto? Exactamente, tanto nos preocupa, ¿no es cierto? Con el solo hecho de dar de mamar, dar de mamar y no hacer ninguna dieta especial, una madre vuelve a su peso. Exactamente, porque está fabricando el alimento para su bebé. Claro. ¿Sí? Esa madre, por supuesto, alimentándose bien, pero también el alimentarse de acuerdo a una alimentación saludable, ¿no es cierto?, donde contenga todos los nutrientes, que coma legumbres, también tener en cuenta y desmitificar aquellos mitos que de pronto tienen. No voy a comer porotos, no voy a comer lenteja porque le va a producir gases a la leche. No es así. Lo único que está contraindicado es el alcohol, sí, y bueno, las drogas, por supuesto. Pero si no, esa madre puede comer todo tipo de alimentos, además incrementar, sí, la cantidad, sobre todo de comer algo a aporte de hierro, por eso la importancia de comer legumbres, porotos, lentejas, ¿sí? Acompañados también con cítricos, que es algo que lo tenemos, sí, en nuestra provincia, al alcance, ¿no es cierto?, para favorecer la absorción del hierro. Y por otro lado, también importante que continúe, ¿no es cierto?, con la dación de hierro, ¿sí?, que se lo da en la salita, sí. ¿Sí? La madre continúe tomando en el embarazo, ya previamente al embarazo, ¿no es cierto?, el ácido fólico, por lo tanto es importante también el embarazo programado, ¿no es cierto?, para que asista, que en los CAPS, ¿no es cierto?, de la provincia le van a entregar el hierro y el ácido fólico, que tome durante el embarazo, porque también durante el embarazo están aumentadas las necesidades de hierro, que el hierro, ¿dónde lo aportamos? Con la carne, ¿no es cierto?, con los porotos, con las legumbres, con el hígado. También entendiendo el costo de la carne, a decir verdad, bueno, pero el hígado es una fuente importante de hierro y que es una carne más económica, no tiene desperdicio, porque compramos 100 gramos de hígado y estamos comiendo esos 100 gramos. No hay desperdicios, ni grasa, ni hueso, ni nada. Exacto. Eso hace a la alimentación de la madre de la embarazada. Y en el momento en que está amamantando, lo importante, cada vez que va a dar de mamar, un vaso de agua. Exacto. Incrementar la cantidad de agua. Estar tranquila. Y por eso el lema de este año, responsabilidad compartida. Todos debemos involucrarnos. ¿Por qué? Porque ese bebé se va a enfermar menos. Sí. ¿Y por qué la importancia? No solamente, y está comprobado hoy que tenemos otra pandemia, que es la pandemia de la obesidad, ¿sí?, solapada ahora en medio de esta pandemia que tenemos, pero existe otra pandemia muy grave que también tenemos que entender, ¿sí?, que es la obesidad. En cambio, un bebé amamantado a pecho, con lactancia materna exclusiva, no va a aumentar tanto de peso. Vamos a ver que un bebé al año a lo mejor, si es con fórmula, puede llegar a pesar 11, 12 kilos y un bebé, en cambio, con la leche materna va a pesar a lo mejor menos, pero va a estar mejor nutrido. ¿Sí? No queremos engordarlos, inflarlos, como decimos a veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese bebé va a comer lo que necesita. ¿Sí? Y por otro lado también previene a largo plazo todas las enfermedades crónicas que hoy padecen. ¿Sí? Que es la diabetes, la obesidad, la hipertensión. Exacto. De ahí vale la pena, así que vale la pena de que todos nos involucremos en ayudar y colaborar, donde sabemos que una amiga, una madre, un familiar, bueno, es la nodriza, ¿no es cierto?, la que está amamantando, bueno, acerquémonos, demos una mano, ¿no es cierto?, con el cuidado de los chicos, con los quehaceres, con las compras, lo que sea, para que esa madre pueda estar abocada. Y eso va a redundar en el beneficio de todos, de toda la sociedad. Ese niño se va a enfermar menos ahora y a largo plazo también, porque no van a tener. Y además de todo, la importancia del vínculo. Se fortalece el vínculo entre la madre y el niño. Exacto. ¿Sí? De ahí la importancia. Entonces, ¿cuál es la consigna de salud pública?
de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, de todos los organismos internacionales, el bebé nace, debe ser puesto al pecho en la sala de parto, en el momento del nacimiento. Sí, directamente al pecho, y el bebé va a reptar directamente al pecho, y ahí se va a liberar la hormona que va a producir la leche materna. ¿Sí? Se establece el apego, y de ahí lactancia materna exclusiva, entendiendo que la primer leche es el calostro, que es esa leche amarilla, muy espesa. Es muy poquito lo que requiere el bebé, no tenemos que apresurarnos por cantidades tampoco, es muy poquito porque es algo concentrado, ¿sí? Y se va a ir adaptando a las necesidades del bebé. Es tan mágico y tan apasionante el tema de la leche materna que, por ejemplo, a decir verdad, una madre que tiene prematuro, un bebé prematuro, las necesidades, las concentraciones de proteínas y de requerimiento son mayores que la de un bebé nacido a término y con el peso, ¿sí? Sí, por eso la importancia que aún en los bebés prematuros, en los mismos hospitales, ¿no es cierto?, se le extrae la leche, y esa leche se le suministra al bebé prematuro. Perfecto. Una pregunta que siempre y que se habla mucho, ¿por qué se habla tanto de la primera hora? Por la importancia, ¿no es cierto?, de esto, la primera hora, en el sentido de que en ese momento, aún antes de cortar el cordón, mientras lo están cortando el cordón umbilical, ponerlo el copac, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. El contacto piel a piel libera la oxitocina, ¿no es cierto?, la hormona productora de la leche, ¿sí? Y eso fortalece el vínculo. Y ahí, en ese momento, además, en ese momento el bebé está más despierto. ¿Por qué? Porque está estudiado, ¿no es cierto?, que después de pasado un tiempito el bebé ya se va a dormir, ¿sí? Entonces, por eso, y es lo que se practica, por ejemplo, en el hospital materno neonatal, que es hospital amigo de la madre y el niño, hoy llamado amigo de la lactancia, ya no es amigo de la madre y el niño, se ha cambiado por el término de amigo de la lactancia, ¿sí? Entonces, directamente el bebé es puesto al pecho. Y nosotros, a decir verdad, nuestros índices de lactancia son muy buenos en la primera hora, en el primer mes. Sí. ¿Por qué? Porque ya en el hospital materno, en todos los hospitales, ¿no es cierto?, el hospital de Oberal, San Miguel Dorado, los importantes, como así también en los sanatorios privados, ¿sí?, se practica esto de la puesta al pecho. Pero ¿qué pasa? Después, por X razones, van despegando y va cayendo paulatinamente, y nos preocupa porque no logramos, tenemos que fortalecer, y por eso también el lema, y es a nivel país, ¿no es cierto?, y a nivel mundial, no se logra alcanzar índices esperables, sí, de hasta el 6º mes de lactancia, sí, materna exclusiva. Tenemos índices muy bajos, sí. En todas las guías que pude revisar, ver y mirar a lo largo de todo este tiempo, ¿no?, y de toda la carrera que uno fue haciendo, se habla de que comenzar a hablar de la alimentación con el pecho comienza en el mismo momento en que la futura mamá se entera que está embarazada. O sea, los tetras juegan un rol fundamental allí. Fundamental. Porque si no hace un embarazo perfecto, 9 meses, donde va controlando todo, y a lo mejor no se habla lo suficiente de las bondades del pecho. Y llega el momento del nacimiento y está la mamá con su bebé, esa horita que le dimos, y después está sola en su habitación. Claro. Y ya no tiene a los tetras, tiene al neonatólogo que por ahí va a pasar a verlo, y después a los 2 días se va a ir a su casa solita, mi alma. Exactamente, ¿no es, y además tentada por la influencia de la industria, exacto, que lamentablemente prendemos, ¿no es cierto?, las redes y nos ofrecen maravillas, ¿sí? Con colores, con colores y todo, bueno, y además que también con los envases individuales está al alcance en cualquier kiosco, en cualquier lado, y están tentados, bueno, ante cualquier emergencia, ¿dónde voy? Por eso, ¿qué pregonamos? En principio, en los CAPS, está dentro de los protocolos en la atención, y también la importancia de esto, ¿no? La comunidad que demande, que se acerque, que consulte, ¿sí?
porque además a veces, bueno, pasa, fueron estos años, el último año, ¿no es cierto?, año y medio, muy particular por el medio de la pandemia. Afortunadamente ya se están retomando, ¿no es cierto?, los controles, y también que se deben acercar a demandar los controles, ¿no es cierto?, de salud, y también consultar, sacarse todas las dudas, por la importancia que es. No hace falta llevar el biberón, ¿sí?, a la sala al parto, ¿no es cierto?, sí. No ponerlo en el bolso. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué le va a dar? Le va a dar la leche materna. Y entender que también, aunque están por el tipo de pezones, que si tienen pezones invertidos y demás, es importante, le van a asesorar en el hospital cómo se debe prender el bebé, la forma de prender, es muy importante la buena prendida, ¿no es cierto?, para evitar las grietas, ¿sí? Y ante cualquier duda, acercarse, consultar. ¿Por qué? Porque la lactancia también es un motivo de consulta, sí, ¿sí? Seguro. Es prioritario. Estamos reduciendo la bimortalidad infantil, ¿sí? Es la principal estrategia. Ese niño se va. Y si por X motivo se enferma, se va a recuperar mucho más pronto. Sí, y es evidente que siempre, como, en forma, tal vez sin quererlo o en forma circunstancial, siempre se conspiró, ¿no es cierto?, contra el pecho materno, porque en el siglo XVIII, con la gran revolución industrial que hubo, la mujer tuvo que salir a trabajar. Claro. Y pronto, con las famosas máquinas. En el siglo XIX tuvimos el problema de las guerras, ¿no es cierto? Los hombres que tuvieron que ir a la guerra y las mamás que tuvieron que salir a trabajar y hacer el trabajo que hacían los hombres. Y en el siglo XX yo creo que ocurrió lo peor, que fue la aparición de los famosos sucedáneos. Exactamente. Como querramos llamarlo, ¿no es cierto? Para que se entienda, son las leches sustitutas, sí. Algunas llamadas leches, mal llamadas leches blancas, sí. Leches claras, y realmente algo con lo cual es muy difícil competir, ¿no es cierto? Es muy difícil competir porque tiene una penetración tremenda, es fácil, es cómodo, obviamente que nunca vamos a comparar. Nunca vamos a comparar porque no nos aporta la inmunidad, de pronto, bueno, los nutrientes. Y después de entender, la madre de pronto puede decir, y no se llena, lo que pasa es que esa leche está adaptada para el ser humano, para ese bebé, entonces se absorbe rápidamente y va a necesitar al ratito un poco más. Es distinto, es como que, a ver, si comparamos con una comida, dice no, porque si le doy un biberón, después se duerme tranquila. A ver, si nosotros comemos una comida copiosa, quedamos aletargados, ¿no es cierto? Sí, y tirados, y quedamos, y queremos dormir, una siesta, quedamos. Bueno, al bebé le pasa lo mismo, pero eso no significa que esté mejor alimentado, ¿sí? Está aletargado por esa cantidad de esa fórmula, y el gasto que representa. Además, no siempre la forma de preparación y demás, además no le está dando la inmunidad. Y vean ustedes la importancia que en medio de la pandemia la lactancia ha cobrado aún más fuerza. No se transmite el virus del COVID, sí. Que al principio, a decir verdad, cuando no se sabía, sí lo separaban y demás, pero rápidamente, porque todos los profesionales, ¿no es cierto?, del hospital estuvieron constantemente recibiendo información. Y en cuanto se supo, aún la madre con sospecha o con el factor positivo, tomando las medidas. ¿Por qué? Porque a través de la leche materna no se transmite. Se va a contagiar a través de las vías respiratorias. Entonces, una madre con sospecha de COVID o teniendo COVID tiene que reforzar todas las medidas, los protocolos de higiene, el barbijo, ¿no es cierto?, el lavado de manos, en lo posible también, si su situación lo permite, que no sea en la cama por si hubo un contacto, sentada, pero se le debe seguir porque al contrario le está inmunizando más a ese bebé. Totalmente. Con las inmunoglobulinas que pasan de la mamá, que siempre lo explicamos para que se entienda, ¿no es cierto?, que las inmunoglobulinas son los anticuerpos que van a defender a ese bebé de todas las eventuales enfermedades para las cuales todavía no está preparado. Entonces, nos vamos a evitar en esos primeros meses, nos vamos a evitar enfermedades digestivas, nos vamos a
a evitar enfermedades respiratorias, la famosa bronquiolitis, el virus sincitial respiratorio. Nos vamos a evitar las alergias, ¿no es cierto? Los cuadros pulmonares, amén del crecimiento, del desarrollo, que es algo que, como yo lo decía hoy al comienzo, ¿no es cierto? Sabemos que un cerebro bien nutrido en los primeros meses, en los primeros años es fundamental. Son los cimientos. Son los cimientos. Es el chico que después, el que no está bien alimentado, va a tener seguramente dificultades para equilibrarse con otro en la facultad, en la escuela, en la secundaria, que va a tener problemas y que va a ser marginado, que va a tener que buscar otra tarea, otro oficio, porque no le dan, ¿no es cierto? O sea, realmente... Y después es la parte, obviamente, afectiva, que usted lo mencionó muy bien. Y no perdamos de vista algo que también lo mencionó, que es, siempre tenemos la excusa de que el papá tiene que salir a trabajar porque hay que mantener la casa y hay que traer el pan a casa, ¿no es cierto? No, el padre y la familia juegan un rol fundamental, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. El papá tiene que acompañar en todo momento, ya de las consultas obstétricas, durante el embarazo, ni hablar en el momento del nacimiento, en el trabajo de parto, es el parto respetado, humanizado, y obviamente en esa primera etapa donde la madre necesita ayuda. Sí, porque a decir verdad, quienes debemos mamar sabemos que demanda atención. Sí. Llega un momento que a uno le duele la espalda, que esto, o está pensando, uy, tengo que estar acá sentada, mientras están los otros chicos. Bueno, ayudemos, es la importancia, vale la pena dedicar. Y no postergar, en grupos así de madres, por ahí comentan, y no, si puedo hacer esto, aquello. Es irrepetible, disfruten. Quienes ya como abuela, lo digo, disfruten de esa etapa porque es irreversible, ¿sí? Son los 2 primeros años que marca todo, por eso está el programa 1000 días, el programa 1000 días, que son los 9 meses de gestación y los 2 años hasta los 10. Tenemos que dedicarnos y abocarnos. Es como este edificio. Si no hubiera tenido buenos cimientos, de nada sirve todo lo que después se le puede agregar, ¿sí? Entonces hay que dedicarle tiempo. Yo siempre tengo un lema. Si no queremos que no nos den trabajo, trabajemos en esta primera etapa. Bien. En esta primera etapa hay que trabajar. Por eso, lactancia materna exclusiva, que significa teta y solo teta, o bien, si por X motivo me tengo que ausentar, se pueden extraer la leche, ¿sí? Hay que extraer, que es algo que estamos trabajando mucho en enseñarle, y también en que se abran espacios amigos de lactancia. ¿Qué significa? En todos los lugares donde hay mujeres en edad fértil, están parados por la ley, ¿sí? Debe existir un espacio, que es un espacio algo muy sencillo, no es necesario grandes ambientes ni grandes equipamientos. ¿Por qué? Porque tiene que ser un espacio tranquilo, higiénico, ¿no es cierto? Un apartado donde la madre pueda ir en ese horario, extraerse la leche. No hace falta que haya un sacaleche, porque nadie va a tener algo que no sabemos si lo usó otro o no. Lo va a traer ella particular o lo puede sacarse en forma manual, ¿sí? Almacena su leche, la guarda en una heladera, después la transporta en una conservadora con hielo, y tiene para ofrecerle esa leche en el momento que ella está ausente, ¿sí? Así que así hasta los 6 meses. Teta, solo teta, ¿sí? O ofrecerle con vasito, también, o con cucharita, porque también es importante que hasta que no esté bien instalada la lactancia, no ofrecerle la mamadera porque lo confunde. Ahora bien, una vez que ya está instalada la lactancia, si se extrae la leche, sí lo puede ofrecer la persona, el cuidador, ¿no es cierto?, cuando la madre se ausenta. Y a partir de los 6 meses, continuar con lactancia materna, ¿sí? Continuar con lactancia materna hasta los 2 años de ser posible. Sí, ¿sí? sería lo ideal. No hay límite de edad
incorporando los alimentos. Más allá de que uno comience con lo que es la lactación, ¿no es cierto? Claro, y ahí tener en cuenta que en la medida que ese bebé ha sido amamantado, ese bebé, la leche se adapta a las necesidades del bebé y también va cambiando el sabor, no es algo uniforme. Entonces ese bebé después va a tener mejor aceptación con una alimentación complementaria adecuada. Va a recibir mejor los diferentes sabores de las comidas. ¿Sí? Sí. Así que, bueno, eso vale la pena. Vale la pena hacer el esfuerzo. Bien, licenciada, le propongo un pequeño paréntesis. Estamos hablando de lactancia materna. Estamos con la licenciada en nutrición Marta Zadorosne, quien realmente es una persona que conoce muchísimo del tema y aparte es la responsable de un programa que está para esto. Así que vamos a tratar de aprovechar al máximo todos sus conocimientos. Yo les propongo un pequeño y brevísimo corte de un par de minutos y ya estamos de nuevamente, ¿sí?